Pablo, ¿me confirma si se ve? Sí, perfecto, vemos ¿O alguno perfecto de la ustedes? pantalla, Diego. Sí, 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 Ya, la estamos viendo buenísimo. perfectamente. Bueno, como les decía, muchas gracias a todos por unirse a esta nueva sesión de Comunidatos. Es la sesión de agosto 2022, otra sesión mensual para los que se están uniendo por primera vez. Nosotros nos reunimos mes a mes y creo que hasta el día de hoy, eh, a menos que haya habido Tableau Conference o algo, creo que no hemos perdido ningún mes. Y su presentador, su host el día de hoy soy yo. Mi nombre es Diego Parker. Soy Data Analytics Specialist en Invesco. Actualmente vivo en Londres, pero soy originalmente de Chile. Soy Tableau Ambassador por los foros. También soy Tableau Visionary, en lo que antiguamente era Tableau Zen Master. Soy líder del grupo de Financial Services en grupo de usuarios y también coorganizador, co-líder del grupo de comunidades que hoy día los invita a esta reunión. Y bueno, ¿quiénes comunidades? ¿Quiénes somos? Somos el primer grupo de usuarios para conectar a la comunidad latina, para aprender, para crecer y ayudarnos a todos en la causa de la diversidad y equidad a través de los datos. Nos reunimos todos los meses, como les comenté antes, y nuestra misión es crear un mundo con más igualdad y proveer oportunidades de crecimiento, aprendizaje e influenciar cambio. Si se quieren unir más a nuestros canales, más allá de las presentaciones, se pueden unir a nuestro canal de Slack, que es el que tiene el símbolo de Tableau a la derecha al final. Creo que ese QR está actualizado, así que debería funcionar. Así que les voy a dar unos segundos si lo quieren escanear. Y también nos pueden seguir en LinkedIn. En el canal de Slack tenemos diferentes canales para ayudarlos, ya está comunicadores. Si tienen dudas, pueden ponerla y nosotros les vamos a responder o alguien de la comunidad les va a responder. En la comunidad tenemos hoy en día casi 5.000, más de 5.000 miembros registrados y en el canal de Slack probablemente hay más de 200, algo así. Así que hay un montón de gente que los puede ayudar. También hay canales para ofertas laborales, ya sea si es que están buscando gente para ofrecer trabajo o si están buscando trabajo, también es un buen lugar para ponerlo. Y bueno, ahí también nos pueden seguir en LinkedIn, donde en general ponemos todos los eventos. Y también tenemos un lugar en los foros de la comunidad, si es que alguien usa eso, también nos puede seguir allí. ¿Quién es el equipo de comunidades? Bueno, nuestra grandísima Paola Díaz, que bueno, espero todas la conozcan, que está siempre ahí con toda su energía. Tenemos a Rui, nuestro líder. Yo, Víctor, que no sé si creo no se pudo unir hoy, pero fue el host de la reunión pasada. Y bueno, Pablo, pero no vamos a hablar de Pablo. Y el equipo de comunidades, bueno, hay una gran noticia. El equipo de comunidades hoy crece y nos da mucha alegría invitar a que se una, bueno, Cristian, que hoy no solo es speaker de esta sesión, no solo es Tableau Ambassador, sino que ahora también es uno de nuestros coorganizadores de comunidades, y Yamil, que él también nos conocimos, yo lo conocí personalmente en la reunión en Tableau Conference. Él también estuvo ahí promoviendo comunidades, nos ha ayudado en los 3 en 3. Él también es co-líder del grupo Arizona o Florida. Florida. Y bueno, la verdad es que muy bienvenido a los dos. Nos da muchas ganas que estén con nosotros y que nos ayuden. Y bueno, Pablo, a pesar de que está ahí siempre en el spotlight, felicitaciones Pablo, que lo ascendieron. A nosotros como comunidad nos gusta celebrar a la comunidad, esta es una oportunidad para que nosotros nos celebremos y crezcamos en conjunto. Y entonces muchas felicidades Pablo por tu ascenso y ojalá que sigas creciendo. Y si alguno de Muchas ustedes gracias. también tiene algún logro o algo que quiera compartir, siempre nos puede escribir y nosotros lo vamos a querer celebrar con ustedes. Incluso si tienen cosas que quieren celebrar, las pueden poner en el chat, nos pueden decir de dónde vienen y si quieren algo lo mencionamos ahí, así como programa de radio. Así que no, felicidades Pablo. Y bueno, como les comenté antes, aquí están los canales de Slack, Comuniactores y Comunicarreras, así que ojalá hayan puesto el QR, si no, seguro alguien del equipo va a poner el link en el chat para que se unan. Y antes de
ponernos a hablar con los speakers, antes de nuestro speaker, les quiero hablar un poco de Propel, que Paola creo lo mencionó en la reunión anterior, y la razón por la que lo mencionamos ahora es porque, bueno, Paola, yo y Pablo estamos ayudando a Propel como voluntariado. Entonces, bueno, ahí Maffer, que la voy a invitar a hablar, él les va a contar un poco más de Propel, pero nosotros básicamente como comunidades hemos crecido tanto para que esta es una plataforma ya de más de 5.000 miembros, y es la idea de entregarle más a la comunidad, más allá de speakers, sino que ser voluntario, en este caso, a una organización que ayuda a otras organizaciones, ONG de educación en Latinoamérica. Entonces, como ser voluntario, si alguien quiere ayudar con eso, la verdad es que Propel va a seguir teniendo eh, cohorts, y la verdad es que va a seguir creciendo y vamos a necesitar más voluntarios. En nuestro caso vamos a hablar de Tableau, los ayudamos con Dashboard. Así que Maffer, no sé si puedes poner tu micrófono, eso, para hablar. Estoy seguro que estaba conectada. A ver, Pablo, le puedes ver si la invita al escenario, si no está. Aquí estoy. Hola Maffer, Eso, ya me escuchan. ¿cómo estás? Sí, sí te escucho bien. Ya, Muy te doy bien, a ti el micrófono entonces. claro que sí. Bueno, estoy feliz de estar acá y muy agradecida con Diego, Pablo, que han estado con nosotros y con Paola. Quiero contarles un poquito de Propel. Propel es una ONG que lo que hace es que conecta tecnología y personas. Creemos en el poder de lo digital para apalancar y nos conectamos especialmente para cerrar brechas de educación en América Latina. Somos una ONG que acelera a otras ONGs en América Latina y que están trabajando en educación. Y tenemos un fellowship de 10 semanas. Creamos el primer fellowship de aceleración digital de América Latina, que lo que hace es multiplicar el impacto de las organizaciones sociales. Pasa por un recorrido de 10 semanas donde empiezan a visualizar, imagínense estas organizaciones espectaculares trabajando en educación, trabajando con jóvenes rurales en La Guajira o con niños y docentes en Perú, que identifican a dónde quieren llegar y cómo lo digital les puede ayudar. Y ustedes que están en Tableau saben muy bien que la visualización de datos es parte de eso. Entonces nosotros en un proceso de 10 semanas les acompañamos a que identifiquen a dónde quieren llegar, cuáles son los momentos que los están frenando y los pasamos por cuáles son las herramientas digitales que los pueden ayudar a mejorar. Y luego de 10 semanas salen con un plan digital de cómo pueden crecer. Estamos en alianza, bueno, con Tableau, estamos en alianza con McKinsey, con Sila y con Blacksea. Y justamente en este momento estamos buscando las mejores organizaciones sociales de América Latina para que se unan al fellowship de Propel. Hemos trabajado con organizaciones de 9 países de América Latina, seleccionaremos las 12 mejores y las aplicaciones están abiertas. Entonces, si conocen organizaciones, compartan con ellas esta información para que apliquen a Propel. Y si ustedes quieren ser voluntarios de Propel, que nos encantaría tener cada vez más, bueno, también toquen la puerta. Muchas gracias, Diego. Acá les dejo la información y quiero ver a muchos de ustedes como embajadores de Propel. Eso, no, gracias a ti, Maffer, gracias también por lo que hacen ustedes. Yo creo que hay mucha sinergia en lo que nosotros tratamos de apoyar como comunidad, a crecer como un poco el conocimiento de los datos digitales en América Latina como comunidad, y ustedes, bueno, un poco lo mismo. Y aquí ya, esto yo no sé, pero la aplicación, si ustedes conocen ONGs que pueden aplicar al fellowship, la verdad es que estaría bueno que las contacten, si las conocen, si ustedes mismos trabajan algunas, que apliquen. Y igual yo sé que esto lo pudimos coordinar bien al final, que esta mañana cierra las aplicaciones, pero no sé, de pronto, Maffer, si es que alguno de ustedes de comunidad piensa algo, de pronto yo creo escribirle a Maffer y ahí Escríbanme ella que verá si puede no hacer dejaremos que esas una organizaciones excepción. queden por fuera. Exacto. Eso, Escríbanme. gracias. Ya, y ahora, ¿quiénes son nuestros grandes speakers de hoy? Bueno, tenemos primero a Julián Delgado, que es, al igual que Paola, un Solution Engineer de Tableau. Y bueno, y tenemos a Cristian Saavedra, que es uno de nuestros, bueno, ya saben, co-líderes de comunidades, pero también Tableau Ambassador para Data Dev. Así que vamos primero con Julián, te invito a ti. ¿Estás ahí? Ah, bueno, y lo que me quedó, tienen un botón
¿Me escuchan ahora? Sí, te escucho bien. Bien. Muy bien, Diego. Y para los que quieran hacerle preguntas a Julián, hay un Q&A, sección de Q&A al lado del chat, donde pueden poner todas sus preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, háganla allá y nosotros nos aseguraremos de que Julián las atienda. Te dejo, Julián, entonces. Dale, gracias, Diego. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en Comunidatos. Mi nombre es Julián Delgado y soy ingeniero de soluciones para Tableau. Y el día de hoy les voy a platicar acerca del complemento que se llama Data Management. Esta es una sesión que es más relacionada con el servidor. No vamos a tocar temas de Tableau Desktop, solamente lo quiero dejar claro para que no esperen ver algo de creación de tableros el día de hoy, sino que lo que vamos a hacer es, a lo mejor en tu organización tienes un perfil de analista o quizás creas reportes y no tengas mucho involucramiento con tareas administrativas, pero lo bueno de Data Management es que este complemento es algo que se aplica para todo tipo de usuario. No necesitas ser un administrador, sino que Data Management, tenlo por seguro que va a traer el beneficio para todo tipo de rol que tú tengas dentro de Tableau. Entonces, básicamente Tableau es una plataforma muy completa. Es mucho más que crear reportes bonitos. Hay todo un mundo de funcionalidades que me van a ayudar a mí a implementar una cultura de datos en la organización, y esto lo logramos con Data Management. Quiero recordarles primero que nada, antes de comenzar, que nuestra misión en Tableau es ayudarte a ti a que puedas ver y comprender tus datos. Pero ¿cómo es que logramos esto? Déjame. Quiero empezar primero con mostrarte cuáles son los productos de Tableau para que podamos entender el flujo de cómo los datos empiezan de principio a fin. Primero, desde que nos conectamos a los datos, vemos aquí del lado izquierdo todas las conexiones, ya sea que tenemos montado un servidor on-premises, tenemos los datos en la web, un data lake, un data warehouse en la nube o un archivo plano en tu computadora, un Microsoft Excel, por así decirlo. Nosotros nos vamos a conectar con dos de nuestros productos que se llama Tableau Desktop y Tableau Prep. Con Tableau Prep básicamente es hacer la conexión hacia la fuente de datos original para limpiarlos, combinarlos, darle forma y posteriormente tener un extracto final y depositarlo en el servidor para que sea la única fuente de la verdad. Con Tableau Desktop es el otro producto que sirve donde se genera la magia, muchos de ustedes ya lo conocen, que se generan los gráficos para posteriormente publicar un reporte ya finalizado en el servidor. Ahora, lo que quiero llegar aquí es dónde entra Data Management. Data Management es, una vez que tenemos los reportes ya en el servidor, es un ambiente completamente seguro, es un ambiente completamente gobernado. Ustedes ya conocen que tienen la opción de elegir un Tableau Server, que es una instalación on-premises, o un Tableau solución SaaS. Cualquiera de la opción que ustedes elijan, sientan la seguridad de que es un ambiente completamente seguro en el cual lo vamos a administrar con este add-on que se llama Data Management. Y bueno, no está de más mencionar los otros productos gratuitos que muchos de ustedes ya tienen su perfil en Tableau Public y también descargar la aplicación desde su aparato móvil. Los tres roles que ustedes ya conocen, si tienen una licencia de creador, la licencia de creador es la que tiene las mayores funcionalidades, básicamente es la que nos permite limpiar los datos con Tableau Prep, se genera un flujo de información, depositamos una fuente de datos ya limpia, ya curada, para que esté disponible para que el explorador se conecte a ella, pero también el creador puede conectarse directamente a la fuente de datos original, genera el reporte y le publica ya un reporte que está listo para que sea consumido por los demás. Ahora, el explorador, ¿qué diferencia tiene? El explorador, como su nombre lo dice, a explorar más. Quiere decir que tiene tres funcionalidades. La primera es, se puede conformar con el contenido de reportes que ya le publicó el creador. Dos, puede profundizar y explorar más creando un reporte completamente nuevo conectándose a la fuente de datos que le publicó. Y tres, editar contenido previo que se encuentra en el servidor. Entonces el explorador por sí es como un licenciamiento intermedio entre el creador y el viewer. Y el viewer, a diferencia de los otros dos, es como su nombre lo dice, solamente te va a permitir visualizar. Vas a poder interactuar con el reporte, aplicar filtros, profundizar un poco más, pero no vas a poder generar contenido. Entonces, yo sé que ustedes ya conocen los roles de cada que tenemos en Tableau, sin embargo, vale la pena conocer lo básico, porque cuando entremos al demo, me gustaría bien que identificaran bien hasta qué punto es la responsabilidad de cada uno de los roles.
Bien, ya que tenemos este conocimiento básico, ahora nos vamos a concentrar en el producto de Data Management. Existe una nueva realidad en los datos y conforme las organizaciones van creciendo, van incrementando el contenido se va incrementando. Entonces, están publicando muchos reportes, hay muchas fuentes de datos publicadas. Entonces, se van a dar cuenta que los datos van a estar por todas partes. Y esto cada vez se hace mucho más difícil, ya que la cantidad y la variedad de los datos pues está en aumento constantemente. Entonces, el resultado de todo esto no solo me está generando un caos, sino que también los usuarios están dejando de confiar en el entorno analítico. Los usuarios ya no saben a qué fuentes de datos conectarse, no saben cómo fueron construidos los tableros, etc. Entonces, Data Management tiene mucho que ver aquí. ¿Cómo se resolvemos todo esto? Con Data Management es un complemento que me va a brindar esa confianza que los usuarios necesitan para el análisis. Y está compuesto por 3 productos. Prep Conductor, el catálogo de los datos, y el más reciente se llama Conexiones Virtuales, que incluye seguridad. Los vamos a ver cada uno a detalle. Ojalá nos dé el tiempo de ver cada uno de ellos, pero vamos a grandes rasgos ver cómo es cada uno de ellos. Primero tenemos el Tableau Prep, que es donde se generan los flujos de transformación de datos para depositar una fuente de datos curada en el servidor y con Prep Conductor poderla automatizar. Después tenemos el catálogo de los datos, es darle esa confianza que merecen estos usuarios para tener una visibilidad de cómo es que están relacionados todos los datos y tener todas las definiciones de cada campo. Y por último es tener una conexión, centralizar mis conexiones de datos externas y poderle aplicarse una seguridad a nivel de fila de una manera centralizada. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Como ustedes saben, Prep es la herramienta que me va a ayudar a preparar los datos. Y esta se creó con la mentalidad de que el 80% del tiempo los usuarios lo pasaban preparando los datos y el otro 20% lo pasaban a analizar, cuando realmente debe ser al revés. El 20% lo debemos de pasar preparando los datos y el 80% analizándolo. Entonces, por eso es que les quiero presentar Prep Conductor. Prep Conductor, bueno, primero vamos a ver los componentes de Prep. Prep tiene 2 componentes. Builder, que es la herramienta de escritorio que tú descargas y te va a ayudar a generar un flujo de información donde creas los extractos que vas a publicar en el servidor. Y este ya viene incluido en la licencia de creador. Si tú tienes una licencia de creador y no sabes que tienes el producto Tableau Prep incluido, lo tienes. Entonces, simplemente nada más de descargarlo en tu máquina y lo puedes utilizar. El siguiente componente Prep Conductor, sí necesita un licenciamiento de Data Management y es aquí donde quiero hacer una demostración de lo que significa Prep Conductor. Básicamente, ese mismo flujo de Tableau Prep Builder que nosotros hayamos creado con Prep Conductor lo que te permite es automatizarlo. Si este flujo yo quiero que se corra, yo tendría que venir manualmente a darle clic a correr para que el flujo corra toda la información. Sin embargo, con Prep Conductor nos permite automatizarlo para que todos esos flujos se ejecuten a la hora que nosotros queramos. Bien, ¿qué sucede con Prep Builder? Básicamente es extraer los datos de su fuente, ya sea que estén ubicados en la nube, en datos locales, redes sociales, archivos de texto. Después los vamos a transformar y con la transformación me refiero a que se generen relaciones, uniones, agregaciones. Puedes incrustar scripts de R, de Python, transponer filas y columnas, hacer campos calculados y al final te permite escribir bueno, hay varias opciones en escribir. Puedes depositar una fuente de datos al servidor, que esa es la finalidad mayor que queremos, es depositar una fuente de datos curada, pero también podemos guardar una copia de ese archivo limpio en mi computadora, generar un archivo .hyper, un Excel, y la más nueva que existe es poder regresar o escribir de regreso hacia la base de datos. Por ahora solamente tenemos opción a 7 bases de datos, pero si tienes Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft SQL, Oracle, Postgres, Snowflake, Teradata, las más populares, estas bases de datos me permiten pasar un flujo de información y de que yo le pueda regresar ya limpia una fuente de datos hacia estos servidores. ¿Qué sucede con Prep Conductor? Perdón, voy a regresarme
Prep Conductor básicamente es el que me va a ayudar a automatizar. Esto no viene incluido con la licencia de creador, se necesita. ¿Qué sucede con Prep Conductor? Es automatizar, es administrar, es optimizar. Y hay una nueva tarea que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama tareas vinculadas. Es decir, que si yo tengo varios flujos que sé que depende un flujo de uno de otro, yo puedo programarlos estratégicamente, es decir, que cuando un flujo termine, el otro flujo comience. Entonces, esa habilidad de poder programar los flujos a tu conveniencia ayuda bastante para el rendimiento del servidor. Y en la administración de los flujos te indica cuando el flujo falla, cuando te da advertencias, te explica los tiempos en que se están ejecutando corridas. Y por último, optimizar, separar el tráfico ligero de lo pesado y consolidar trabajos repetitivos. Bien, ¿cuál es la transición de Prep Builder a Conductor? Mucha gente dice, bueno, yo tengo Prep Builder, ¿qué puedo hacer? Bueno, una vez que tienes creado el flujo, lo publicas al servidor y lo vamos a hacer en el demo. Después que está en el servidor, se programa la ejecución a monitorear. Y no importa si tienes Tableau Server o Tableau Cloud, se publica de las dos formas. Bien, ahora voy a entrar a la otra parte de Data Management. Cuando sabemos que ya hay mucha información disponible en el servidor, hay un nuevo reto. ¿Cómo es que sabemos qué información están utilizando mis usuarios? O cómo yo sé cómo están confiando ellos que están utilizando la información correcta. Entonces, aquí lo que queremos entregar es una analítica de autoservicio con gobierno, dándole el poder y habilitando a todas las personas mientras mantenemos el control y la visibilidad hacia la fábrica de datos. Y con esto les quiero presentar el catálogo de los datos. El catálogo de los datos ayuda a todas las organizaciones a que puedas administrar de una mejor manera la analítica con una vista completa de los datos dentro de tu ambiente. Cuando tenemos el catálogo de los datos, nos da una vista completa, yo le digo como una vista de águila, en donde puedes ver todos los datos en el entorno. Te permite no solamente ver el índice de los activos, sino también te brinda información de cómo es que se están utilizando los datos a través del linaje. También vas a poder ver qué datos están afectando, a qué libros de trabajo, quiénes son los dueños de contenido para que les mandes un mensaje, un correo electrónico y les digas que cierto campo va a cambiar. Hay una mayor visibilidad y los usuarios finales y de infraestructura o de IT, los que estén como administradores, van a estar confiando mucho más en los datos. Para entender esto, tengo una primera fotografía que quiero enseñarles. Aquí muestra de leche, que realmente no sabemos mucho de él, no sabemos que tenga una etiqueta, no se ve que tenga una marca, no tenemos mucha información a mí, que me diga a mí o me dé la confianza de querer tomar esto. Yo cuando veo un vaso de leche de esa forma, pues no lo quiero tomar porque no sé quién lo hizo, ¿no? Lo mismo sucede con los datos. Cuando un usuario no tiene la visibilidad de los datos, al ver que una fuente de datos haya sido certificada o aprobada por alguien, estos mismos dejan de confiar en él. Entonces, con esto quiero hacer una analogía cómo sería con Data Management. Del lado derecho vemos una fotografía que es un galón de leche, al cual veo el detalle de cuándo se creó, está dándonos una fecha de que me indica cuándo expira, estamos viendo el detalle de nutrición. Entonces, todos estos detalles son los que a mí me dan como consumidor, me dan esa confianza de poder poder tomar este vaso de leche. Entonces, lo mismo sucede con los datos. Básicamente, entre más información le demos al usuario final de cómo fue creado un reporte, de cuáles son los componentes que lo formaron, toda esa información de metadata, entre más información le demos al usuario, es mejor para que podamos confiar en los datos. Este es un ejemplo del catálogo de los datos y lo vamos a ver en el demo, pero básicamente yo tengo una conexión a cierta base de datos. Esta es una conexión que se hace a Microsoft SQL Server. Esta conexión trae 9 tablas. Aquí no se alcanza a ver las 9, pero trae un ejemplo de 3 tablas. Cada una de estas tablas, si yo le doy clic a esa tabla, me lleva a ver cuáles campos tiene. Veo aquí que tiene una certificación de color verde que me indica que esa tabla fue previamente validada por un ingeniero de datos, el cual me da a mí la confianza de poder confiar en ella o poder utilizarla para un análisis. Y también veo que hay advertencias de calidad que me indican a mí que esa tabla en sí tiene cierta...
algo que yo tengo que poner atención antes de que yo tome una decisión importante. Entonces, lo primero que nos brinda el catálogo de los datos es visibilidad. Es una visibilidad para todos los datos que están en el ambiente. Me va a indexar de manera automática todas las bases de datos y las tablas que viven en el servidor. Me va a ayudar a entender la información que está siendo utilizada y por quién está siendo utilizada. Y del lado derecho vemos el linaje de los datos. Este linaje es para poder navegar dentro de todas las relaciones que vemos entre los datos. Bueno, un detalle aquí importante es, podemos también crear metadata nueva. Por ejemplo, poner una etiqueta a cierto campo o una definición. Si es el campo de ventas, si quiero yo decirle lo que el campo de ventas significa a mis usuarios, poderle poner una definición, se puede. Poder certificar las bases de datos o certificar una tabla como tal, también lo podemos hacer. También me ayuda con el descubrimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Es que me va a ayudar a mí o a los creadores o al explorador a que puedan encontrar de una forma mucho más rápida y segura todos los datos. Entonces, hay una barra buscadora al final. Si yo etiqueto, le pongo una etiqueta a cierto campo, en la barra buscadora me va a ayudar a mí fácilmente a poder encontrar los datos. Y por último, la confianza. Cuando las personas acceden a un tablero o visualización, pueden obtener información de la calidad de los datos, averiguar de dónde vienen, cuándo fue la última vez que se actualizaron, comprender lo que significan. Entonces, este glosario está disponible para los consumidores, no solamente el creador, sino que el viewer final va a poder ver todo este contenido, ¿no? Si yo pudiera resumir cuál es el valor que Data Management entrega en general, yo diría que la confianza, ¿no? Porque básicamente es lo que los usuarios finales están pidiendo. Ellos piden una transparencia de los datos. Entonces, con estas dos funcionalidades que les presenté, Prep Conductor y el catálogo de los datos, van a brindar una comprensión mucho más profunda de todos los datos. Con Prep Conductor van a estar seguros de que los datos se han preparado y se han actualizado. Mientras con el catálogo de los datos te va a ofrecer una vista completa de cómo es que se están utilizando los datos. Ahora vamos a la parte de los beneficios. Si yo soy un administrador y creador, bueno, ¿qué beneficio yo obtengo de esto? Primero que nada, para los administradores y creadores les va a proveer una habilidad de poder buscar y auditar los objetos de información mucho más rápido en el servidor. También les va a dar las herramientas para que tengan un análisis de impacto y puedan certificar estas bases de datos para todos los usuarios. Van a poder crear alertas de calidad y vamos a ver a qué me refiero con esas alertas, para que les permita comunicarles a los usuarios de algún cambio que exista. También me va a permitir realizar auditorías automatizadas sobre los metadatos y entender las relaciones que existen en la estructura de datos. Si yo soy un explorador o un viewer dentro de mi organización, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, los beneficios que tienen estos usuarios o los consumidores de contenido, así les decimos, sería proveer una habilidad de ver todas las alertas de calidad en el libro de trabajo como tal, no solamente en la fuente de datos, sino cómo esa alerta de calidad que se aplicó la podemos ver en el libro de trabajo para que las decisiones no sean tomadas con información correcta u obsoleta. Esto es muy importante porque si hay una fuente de datos que quizás ya es vieja, es obsoleta o está pasando por un periodo de mantenimiento, el usuario final, antes de que tome la decisión, pueda analizar esa alerta. Ahora también va a poder buscar objetos de información más rápido y les comentaba, estos usuarios lo que están pidiendo es una transparencia, están pidiendo una visibilidad mucho más clara de cómo es que están estructurados los datos. Vamos a pasar rápidamente a la parte del demo, la parte práctica, y quiero empezar primero que nada mostrándoles un flujo de Prep. No vamos a entrar a lo que es Prep Builder, solamente les quiero mostrar lo que es un flujo ya creado de Tableau Prep, en la cual yo tengo la opción de guardar una tabla ya limpia en el servidor, perdón, en mi computadora, guardar una fuente de datos en el servidor como tal, como una fuente de datos publicada, o generar una tabla de regreso hacia una base de datos como la vimos en la presentación. Snowflake, Oracle, Microsoft SQL, ya que esté limpia, depositar una tabla limpia de regreso al servidor. Entonces, ya que genero mi fuente de datos, una opción que tengo es yo publicar
este flujo de datos directamente al servidor desde Tableau Prep. Y como un buen show de cocina, esa publicación ya la tengo y es las que les quiero mostrar aquí. Este flujo que publiqué momentos antes de iniciar la llamada me indica que tengo una nueva pestaña que me dice que puedo programar una tarea. Entonces, al yo programar una tarea individual, puedo seleccionar un tiempo o una recurrencia a la cual yo quisiera que este flujo se esté ejecutando. Por ejemplo, yo puedo decirle que se ejecute cada 2 horas a partir de las 7:30 de la noche. De ahí yo también puedo generar una tarea vinculada y decir, bueno, si yo tengo un flujo que va a tardar aproximadamente, no sé, unos 2-3 minutos, pero yo necesito que el flujo número 2, y aquí tengo otro flujo preparado que puedo programar y decirle a Tableau que se ejecute básicamente cuando el flujo número 1 ha terminado. Entonces, esta programación de flujos o tareas vinculadas ayuda mucho al rendimiento del servidor porque nosotros le estamos diciendo cada cuándo quiero que se ejecute uno u otro y le estamos dando indicaciones que si cuando se complete inicie el otro o que cuando no se complete me mande un correo electrónico simplemente para avisarme si se ejecutó correctamente o no, agregar una advertencia de calidad automáticamente cuando el flujo no se ejecutó para avisar al usuario final de que no tome la decisión con un tablero que fue afectado por la alerta de calidad y así sucesivamente. Entonces, este tipo de notificaciones es el gran valor que agrega el tener data management porque vas a poder programar los flujos y monitorearlos de la forma que tú desees. Ahora voy a ir a la parte del catálogo de los datos. En el catálogo de los datos podemos ver aquí un Tableau Server en el cual si yo tengo Data Management y lo tengo en inglés, una disculpa, este es un ambiente compartido interno aquí tenemos en la organización, pero cuando tenemos Data Management, la pestaña que nos va a aparecer, quizás ya la habían visto, pero en español se llama Contenido Externo o External Assets. Cuando yo le doy clic a External Assets con Data Management, me va a permitir ver todas las conexiones externas que yo tengo. Por ejemplo, a un Microsoft SQL Server, a Postgres, también tengo extractos aquí, Google BigQuery, todas las diferentes conexiones que yo tenga con externas, aquí van a estar enlistadas. Y yo puedo ver aquí que la conexión a Microsoft SQL Server, a una que se llama Superstore World, tengo 133 libros de trabajo creados, tengo 24 fuentes de datos que han sido utilizadas bajo esa fuente de datos. Al darle clic, por ser la que más es usada, veo que también tiene un check de color verde que me indica que esta fuente de datos ha sido certificada. Me indica quién la certificó y trae un pequeño mensaje que me da información sobre la certificación. También veo que trae una advertencia que dice que esta fuente de datos está bajo mantenimiento. Me dice quién la aplicó, cuándo se aplicó y un pequeño mensaje que el usuario, que la persona que puso esa alerta les quiere dar a los demás usuarios. También veo advertencias de calidad aquí como una especie de mensaje para que el usuario tenga cuidado al utilizar esta fuente de datos. Voy a entrar a esta fuente de datos que se llama Superstore y veo que me dice cuántas tablas tiene. En este caso son 11 tablas que yo veo enlistado aquí. 3 de esas tablas están certificadas. Igual yo puedo ver quién las certificó, cada una de estas tablas. Y 3 de estas tablas también tienen una advertencia de calidad. Esta certificación, a mí me gusta mucho en lo personal porque es la forma de cómo un ingeniero de datos, que es el dueño de esa fuente de datos, debe de estar monitoreando y debe de estar validando que esos datos sean correctos para que el usuario final pueda conectarse a esa fuente de datos directamente y pueda confiar en ella. Ese es el gran valor, porque los usuarios actualmente están dejando de confiar en las fuentes de datos que están publicadas y es gracias a esto, que no hay alguien que las esté validando o que les dé ese sello de aprobación que fueron certificadas. Entonces, un certificado es muy sencillo de colocar. Si yo tengo el permiso de poder certificar, no todos van a poder, obviamente hay solamente ciertos usuarios que el administrador elija para poder certificar, lo van a poder hacer. Y esto lo hacen de esta forma. Le quito yo, aquí ya lo tiene, se lo voy a quitar. Déjame quitar el mensaje también. Entonces, simplemente al quitar esa certificación se retira el candado. Bueno, no la puedo quitar yo porque yo no fui el que la puse, pero básicamente es así como se genera la certificación. Y la alerta de calidad dice que está en mantenimiento. Igual forma se pone, voy a generar una alerta de calidad.
la habilito y los tipos de alertas que existen es que solamente como una advertencia, que ya está depreciada, que es datos obsoletos, que está bajo mantenimiento o que son datos sensibles. Les pongo un mensaje, quizás a lo mejor decirles, esta tabla está en mantenimiento de tal fecha a tal fecha, no tomar acción bajo esta tabla, así por decir un ejemplo. Entonces, este tipo de comunicación agrega mucho valor para los usuarios para que confíen más en qué contenido pueden usar y qué contenido no pueden usar. Ahora, entrando dentro de una de estas tablas, quiero enseñarles que pueden llegar a la granularidad de ver cuáles son los campos que conforman dicha tabla. Y dentro de cada de estos campos yo puedo asignar una descripción o una definición de cada campo. Y esta definición que yo coloque, por ejemplo, si el campo se llama descuento y yo les quiero decir que este descuento fue basado a una promoción que tuvimos en el mes de octubre, yo puedo poner esa descripción aquí y cada vez que yo genere un libro de trabajo va a traer consigo esa descripción y voy a poder ver lo que ese campo de descuento significa. Ahora vamos a irnos a la parte del linaje de los datos. Ese es porque desde la conexión inicial, por ejemplo, en Superstore World, desde que yo me conecto a Microsoft SQL Server, puedo ver todas las conexiones virtuales que he creado, todos los flujos, las fuentes de datos, los libros de trabajo, las hojas, los dashboards, las métricas y los dueños de contenido que han utilizado esta conexión como tal. Entonces, si yo aplico una alerta de calidad o una advertencia de que esta tabla está en mantenimiento, yo puedo venir aquí directamente al linaje de los datos y ver cuáles son los dueños de contenido, qué usuarios dentro del servidor han logrado generar contenido con esa tabla, poderles mandar un correo a todos o seleccionar los que yo quisiera y mandarles un correo masivamente, decirles que esta tabla está en mantenimiento. Entonces, este tipo de comunicación también agrega mucho valor para que no generen contenido con datos obsoletos o datos que estén en mantenimiento. Otra parte del linaje de los datos que me gusta mucho, déjame de regreso, es ver, por ejemplo, en la tabla de order fact. En la tabla de order fact, si yo selecciono esa tabla en específico, vamos a poder ver en el linaje de los datos en dónde es que se ha utilizado esa tabla. Entonces, yo como administrador o yo como persona de ingeniero de datos, me interesa saber a mí esa tabla en dónde se ha utilizado, cuántos flujos han generado, cuántas fuentes, cuántos libros, cuántas hojas, así sucesivamente. Me indica exactamente dónde se utilizó esa tabla. O también poder decir que, por ejemplo, quiero ver el campo de cantidad. Bueno, aquí en cantidad poder seleccionarlo y también ver ese campo en donde es que fue utilizado. Si yo le doy a clic a cantidad, aquí es donde me permite agregar una etiqueta y una descripción, que esa etiqueta y descripción las vamos a ver desde aquí. Todo el mundo va a tener visibilidad hasta que se genere un tablero, va a cargar consigo y va a heredar esa descripción que yo ponga. Entonces voy a entrar a un tablero, espero que esté aquí, voy a entrar a un tablero a un reporte que desde aquí puedo acceder a esta tabla de order fact. Hay uno que me gusta mostrar que se llama KPIs. Este reporte, déjame entro, que quiero mostrarles. Cuando yo entro a ver el reporte, el tablero, el dashboard, me va a recibir con una barra de color azul de alto impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene algo en lo que yo necesito fijarme antes de que yo tome una decisión. Por ejemplo, cuando yo abro los detalles de los datos, me indica que este reporte tiene 4 alertas de calidad. Me da ese historial de quién las ha puesto. Entonces, antes de que yo tome una información o una decisión, voy a fijarme en estas alertas de calidad. Me indica también cuál es el uso que este reporte ha tenido, cuántas personas lo han visto, cuántas personas lo han abierto, quién lo generó, el nombre del libro de trabajo, cuándo fue que se modificó por última vez, cuándo fue la última vez que se actualizó. Y algo muy importante, recordemos en la presentación dijimos que el usuario final, el viewer, quiere tener esa transparencia y quiere saber cómo es que este reporte se creó. ¿Cómo le damos esa transparencia? Dándole los campos específicos que el usuario, que el creador utilizó para generar este reporte.
Yo veo aquí que se generó, se utilizó el campo de fecha y viene la descripción lo que ese campo de fecha significa. Si se utilizó una fórmula como tal, incluso yo también le podría poner la fórmula que el usuario final utilizó para generar este reporte. Entonces, al yo darle los campos específicos que el usuario utilizó, las fórmulas con las definiciones, obviamente está aumentando esa confianza porque el usuario final, el viewer, ahora no solo se conforma en que le pongas el reporte, sino quiere saber cómo es que se generó para que pueda tomar una decisión mucho más certera. Entonces, esto es el catálogo de los datos y cómo afecta hasta la parte del viewer. Hasta aquí, esto es presentar. No sé si podemos ir a la parte de preguntas. No sé qué les pareció, si ya lo han visto aplicado en su organización, si esto es algo que ya lo tienen considerado o ya lo han visto. No sé si me pudieran platicar. Perfecto, muchas gracias Julián por tu presentación, la verdad es que está muy buena y un tópico que hace tiempo no tocamos en Comuniatos. Hay 5 preguntas en el Q&A, así que vamos a partir por eso, vamos a ver cuánto da. Yo creo que tenemos algo así como unos 5 minutos. A ver, la pregunta número 1, que dice, ¿la licencia es Data Management completo o por producto? Prep Conductor, Data Catalog, etcétera. Viene todo incluido. Básicamente, la licencia de Data Management incluye todo lo que mencionas. Es Prep Conductor, el catálogo de los datos y conexiones virtuales. Que no vimos la parte de conexiones virtuales, no nos da el tiempo, pero sí incluye esos 3. Perfecto. Después, la próxima la voy a dejar un poco después al final, que es un poco más personal, pero dice, perdón si es muy obvio, pero ¿en dónde se publican los flujos de Tableau Prep? ¿En un servidor de Tableau Server, el de toda la vida, o en un servidor de Data Management? No, muy buena pregunta. Es el servidor normal que tú conoces de Tableau Server. Es ahí donde se publican los flujos. Perfecto. La próxima. ¿Cómo se maneja la gobernanza cuando envían los datos a una tabla de una base de datos? ¿Qué haría a nivel base de datos? ¿Cómo se maneja la gobernanza? Te lo puede ver en el Q&A. Si es que no la entiende bien, pasamos a la otra y después la persona que preguntó puede explicar también. Puede poner más detalle en el chat o en el Q&A. Bueno, no, básicamente es como lo vimos en el demo, cuando nosotros enviamos una tabla directamente a una base de datos, sí, ya queda del lado de la base de datos, ya no hay forma de, como ya salió, ya entendí la pregunta, no lo había comprendido. Sí, básicamente lo que está preguntando es qué hacemos cómo podemos tener gobierno de datos ya cuando escribimos de regreso hacia la base de datos original. Si es así, creo que entendí la pregunta. Ya ahí, ya cuando sale de Tableau ya no hay un control de gobierno de datos. Es que Prep es como si fuera un ETL, sería una herramienta de extraer, transformar y cargar los datos. Entonces, una vez esa funcionalidad de escribir de regreso, ya una vez que sale de Tableau ya no hay gobierno. Perfecto. Vamos a ver Oye, hartas preguntas. Pero ya, vamos a tratar de ponerle esto allá. La siguiente. ¿Las automatizaciones solo son posibles con conexiones live o con extractos? ¿O con ambas? Con ambas. Sí. Esto es parecer así como test, así es como entrevista ahí. Sí. ¿Quién quiere ser millonario? A ver. Buenas tardes. Dice, ¿la advertencia que se establece en la fuente de datos es visible en los dashboards que el usuario final está creando? Sí, lo vimos aquí. Básicamente, cuando veo el detalle de los datos, aquí vemos estas advertencias enlistadas. Dice, ¿el detalle de los datos y es a nivel dashboard lo ve el viewer? Sí, los viewers, cuando tienes data management, ese es el gran beneficio, que el viewer final va a poder ver estos detalles de los datos que vemos aquí. Bueno, ya la próxima para John, yo creo que podemos ponerle un link, o bueno, si tienes tú algún canal o algo que nos recomiendes para aprender más sobre las conexiones virtuales. Sí, es un tema muy nuevo, realmente tiene meses de que salió esta nueva funcionalidad. Nos ponemos al contacto y te puedo dar referencias de cómo acceder, pero si en Google le pones Tableau Virtual Connections o conexiones virtuales te va a llevar a información sobre esto. Yo la verdad le veo mucho valor, no nos da el tiempo porque es algo extenso, entonces sí me hubiera gustado platicarlo, pero sí ocuparía otra
Bueno, que hablar de ese tema. será para la próxima, Julián. Si siempre se puede hablar más de una vez. Y ahí, a ver, ya hice, Gloria puso una, dice, ¿hay que configurar algo en el servidor para habilitar el producto? Quedaste... ya. Sí, me pusieron mute. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Puedes repetirla? Que si hay algo que configurar algo en el servidor para activarlo, yo creo. Bueno, cuando tú adquieres Data Management, no, ya viene, o sea, es algo que se prende, es como un switch nada más de prender. Por la parte de Prep Conductor, sí hay una configuración que sí tiene que hacer en Tableau Server y creo que por aquí la debo tener. Déjame la muestro rápido. Mientras tú buscas eso, bueno, yo creo las preguntas, Luis, Fabián, que tienen preguntas sobre el costo del Data Catalog, yo creo esas pregúntenlas a la gente de Sales. No Sí, sé los si ejecutivos para ejecutivos Julián. de cuenta les pueden dar más información de cuánto cuesta este add-on. Entonces, sí, contacten a su ejecutivo de cuentas para que les pueda dar más información del costo. En la parte de la activación, lo que preguntaban es básicamente irnos a settings y es activar el Prep Conductor y el catálogo de los datos. Es un switch nada más que se pone, pero una vez que tú compras el licenciamiento ya está activado, nada más que en el servidor, en Tableau Server, vengan y activen estos checks. Y ya, también los permisos, ¿no? También es importante asignar qué usuarios va a tener acceso a qué tipo de tabla, entonces, porque no todos los usuarios van a poder ver todo, sino todo se maneja a través de permisos. Entonces, además de configurar la activación, es importante también asignar los permisos para ver qué tablas van a poder ver qué usuarios. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julián. Sí. Víctor, tu pregunta la dejamos, la puedes poner en los foros, la puedes poner en el canal de Slack, más relacionado al tema de cómo conectar datos de Salesforce con Tableau Prep. Pero ahora, nada, le dejamos el escenario a nuestro gran y querido Cristian. Muchas gracias, Julián. Te dejamos ir. Y Cristian, si puedes poner tu micrófono y tu cámara. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, Cristian. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahora ya, ¿estás listo? Te dejamos a ti. Sí, Pon la señor. pantalla y te confirmo que se vea. Ok. ¿Ves la pantalla? Sí, sí, perfecto. Bueno, te dejo a ti el escenario entonces. Muchas gracias por su tiempo, gracias por quedarse hasta esta parte de DataDev. Primero, estoy muy honrado por tener la oportunidad de pertenecer a Comunidad Datos y estar aquí con ustedes. Yo soy colombiano. Este año, en 2021, recibí el título como Tableau embajador de DataDev. También soy autor de una editorial en Medium que es bastante popular en temas de Data Science, que se llama Towers Data Science. Y tengo certificaciones, una de ellas es sobre desktop. Y aparte soy ingeniero de sistemas de profesión. Lo que a mí me apasiona, lo que me enamora, mi familia, mi esposa, mi hija, que es la artista de la familia, mi hijo que está saca al lado de ingeniería. Me encanta los Legos y los temas que sean para resolver cosas. Y ahora entrar a Comunidad Datos y poder compartir información y mostrar que sí se puede. De un tema de experiencia un poquito profesional, he pasado por casi 20 años de experiencia en diferentes industrias, telecomunicaciones, consultoría con Oracle. Trabajé en un unicornio de tecnología llamado Riff. Y recientemente entré, bueno, ya en febrero de este año, entré en Cardinal Health, que es salud. Esta posición se llama Hablemos DataDev. Ok, ¿qué es DataDev? DataDev es un programa de Tableau para desarrolladores que brinda capacitaciones, herramientas, entornos de pruebas y canales para compartir información. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué herramientas nos entregan? Tenemos todo lo que tiene que ver con conexiones, extender, analítica avanzada, incrustar,
y automatizar. Me imagino que no entienden lo que le estoy diciendo, entonces vamos a un poquito a ver en detalle de qué es esto. Las herramientas de desarrollo de Tableau tienen muchas selecciones de diferentes lenguajes y de diferentes formas de programarse. Van a encontrar llamadas a lo que llaman APIs, que son conexiones entre máquinas, básicamente. Pueden también tener programas en JavaScript o programas con Python o en R o en MATLAB. Entonces, a todo este conglomerado de herramientas, Tableau ha tratado de organizarlas en estos sets. El primero se llama automatización. Entonces, ¿qué encontramos en automatización? Encontramos, por ejemplo, las REST APIs, que es básicamente todo lo que hacemos en el servidor. Por ejemplo, subir un dashboard, publicarlo, dar un permiso, crear un folder, replicar una información, refrescar un dashboard. Todas las tareas que se hacen manualmente o programáticamente se pueden hacer llamadas a algo llamado REST API, que básicamente utiliza el protocolo REST, que son URLs que devuelven y entregan información, o puede hacerse de forma programática. El siguiente en automatización es Metadata API. ¿Qué es esto? Metadata API básicamente es un lugar donde nosotros podemos hacer consultas al servidor para que nos devuelva información. Entonces es muy útil para hacer reportes, es muy útil para saber unas consultas rápidas. Por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios que tengo? ¿Cuántos libros tengo? ¿Cuáles son los libros? ¿Quiénes son los dueños? O sea, algo que uno pueda hacer una consulta a esto. Se puede hacer con REST API y obtener la misma información, pero Metadata API utiliza algo que se llama GraphQL, que básicamente es una forma un poquito más fácil de leer y de programar para hacer consultas a métodos REST. El siguiente es Hyper API. ¿Qué es esto? Hyper API es una librería en Python que básicamente nos ayuda para generar archivos Hyper, que son los que utiliza internamente hoy en día, porque en el pasado era otro formato, los tableros, los dashboards. Los webhooks básicamente son llamadas al servidor donde el servidor me responde por unos triggers. Entonces yo puedo hacer programación con eventos. El TSC significa Tableau Server Client, que básicamente es una librería que me ayuda a programar en Python y es como lo que llaman programación un shell, que es como una capa encima de algo, para que sea más fácil utilizar los métodos de REST API y otros métodos. El TCM, que es el Tableau Service Management, es básicamente las líneas de comando que utilizan los servidores, los administradores para poder hacer tareas automáticas. Después de automatización tenemos extender. Entonces, ¿qué podemos hacer con extender? Para extender es básicamente integrar con otras aplicaciones. Entonces, tenemos lo que llaman Extension API, que me imagino que ya muchos de ustedes han utilizado en el mercado de Tableau, de las extensiones que bajan y dicen, quiero hacer una gráfica de Sankey. Entonces, en vez de hacer todo el tutorial que tienes que hacer para hacer una gráfica de Sankey, ya hay herramientas que hacen esto que sea más fácil. Y la mayoría de ellas son third party, no son hechas por Tableau. Algunas de ellas son hechas por Tableau. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer su propia extensión? Entonces, básicamente Tableau nos entrega unas herramientas para que se llama Extension API, que es una librería en JavaScript donde podrían hacer sus propias extensiones. Embedded API nos ayuda, también es JavaScript, y nos ayuda a integrar en una página web principalmente. O sea, no es solamente hacerlo el típico que tienes una página web y invocas en alguna parte un objeto donde llamas dentro un tablero, sino interactuar con él. O sea, desde la página web tú puedes tener un botón y que el botón ejecute algo en Tableau como listar un filtro, como obtener las variables de un parámetro o como este tipo de cosas. Entonces, todo eso se puede integrar con Embedded y de hecho ya están haciendo integraciones un poco más avanzadas donde, por ejemplo, puedo utilizar el NPL. Tableau tiene una parte donde uno escribe en un texto
y con palabras le haces preguntas. Entonces ya podrías hacer ese tipo de integraciones y verlos en la misma página web. Todo esto lo haces con este API en JavaScript, se llama Embedding API. Del tema de analítica avanzada es básicamente que uno pueda integrar con modelos hechos en R, en Python, MATLAB o otros lenguajes. Normalmente cómo funciona es que hay un servidor que hace las respuestas, que llama al modelo y ejecuta el modelo y lo devuelve en una forma que sea común entre el retorno del objeto y Tableau. Por ejemplo, para Python se utiliza algo que comúnmente se conoce en el tema de Data Science, que es Pandas. Y dentro de esa librería de Pandas existe un objeto que es muy conocido que se llama DataFrame, donde básicamente es una tabla con superpoderes, porque tiene ordenamiento, tiene otras cosas. Entonces, este objeto que se llama DataFrame es el que utiliza Tableau para integrar la respuesta de Python, y puede ser un modelo, por ejemplo, de un análisis de sentimiento, y devolver esto para que lo utilices dentro de la visualización en el tablero. Y estas cosas se hacen en tiempo de ejecución. Significa que si el tablero cambia, puedes volverle a preguntar al modelo para que éste te responda y se recalcule. El tema de incrustar es una extensión, es algo adicional a la parte de extender. También hace un llamado a las extensiones API que ya utilizamos, o a los REST API que ya hablamos de ellos, pero también tiene una parte que se llama Mobile App Bootstrap. ¿Qué es esto? Es básicamente que tú quisieras hacer una aplicación de celular, entonces que sea nativa, que tú puedas tener una aplicación que la descargues, la uses como una aplicación del celular, y que ésta hace llamados a Tableau. Entonces podrías mostrar reportes y mostrar otras cosas, y podrías programar sobre ella para hacer ejecuciones, como por ejemplo, no sé, que te salga la lista de materiales, ver cómo está la ejecución, cómo está la factibilidad, pero aparte tú puedas solicitar un nuevo material. Y el tema de conexiones, aquí encontramos básicamente algo que se llama los Web Data Connectors, que es crear unas programaciones para poder conectarnos a bases de datos o a la página web que no tenemos integraciones existentes en Tableau. Por ejemplo, si yo soy un proveedor de software y yo tengo mi producto que es privativo, que no sigue un estándar abierto o que no tiene una forma estándar de conexiones, pero yo sí tengo una API o sí tengo una forma de conectarme a mi base a mi producto, entonces yo podría crear un Web Data Connector o un Connector SDK para que otras personas reutilicen esto y puedan conectar a nosotros. Puedan usarse en Tableau. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, que tengan estas típicas fuentes que están en Internet y están actualizándose. No sé, la típica es datos financieros de stock market, y quisieran hacer refrescos de estos datos. Podrían crear, típicamente se usan muchas cosas así hacia el Web Data Connector. En general, todo esto son las herramientas que podemos cubrir, y todas estas herramientas son las que ofrece Tableau dentro del Development Program. Pero hay mucho más que esto. Primero quería mostrarles la página, que es ¿cómo llegan a Tableau Developer Program? En la página de Tableau pueden entrar a Resources y en la última parte dice Developer Program. Entonces, al darle clic acá, van a llegar a esta página. Todavía no hay material en español, es muy poco el tema en español, y estamos haciendo un esfuerzo para que sea más fácil de entender en español. Pero el material en inglés que tenemos tiene los recursos que le había comentado, por ejemplo, conectar, extender, analítica avanzada, incrustar, automatizar, y otros recursos que son muy interesantes para tener. Por ejemplo, uno de ellos es que el Developer Program nos ofrece un Tableau Server online
que podamos utilizar para hacer pruebas de todas estas cosas de integraciones. Entonces, si ustedes tienen un Tableau desktop y quieren hacer algo que digan, bueno, yo quiero que se refresque cuando termine la base, cuando yo sé que un proceso ETL, cuando termine, quiero que se refresque los datos y que sea publicado en el servidor, y ustedes no tienen forma de probar, entonces Tableau nos provee un completo Tableau en la nube que es para hacer estas pruebas. En este tiene limitaciones, por ejemplo, el número de usuarios, creo que es 4 usuarios que pueden tener, o sí, 4 usuarios, uno creator, un explorer, un viewer y otro que pueden escoger en otra de ellos. Tienen todas las opciones del administrador, o sea, podrían ver, por ejemplo, los jobs, los schedules, los tasks, settings, todas estas cosas que hacen los administradores, pero legalmente tienen una limitante, que no deben ser utilizados para producción, son para aprender. Entonces no pueden subir información sensible, no pueden probar para que, digamos, monten un dashboard y se los muestren a un cliente o cosas por el estilo. Debería ser solamente para entrenamiento y con capacitación. Aparte de estas herramientas, también encontramos otros recursos, que es en la parte negra que está acá. El primero de ellos es el que les mencioné, que es el creen su propio, tengan su propia zona para trabajar. El siguiente es un repositorio de donde está el código. El tercero es un foro de comunidad. El cuarto es un tema de aprendizaje. Y el quinto es un tema de poder tener una comunidad en Slack. Esta comunidad en Slack somos muy activos, específicamente el grupo DataDev, como somos pocos, el grupo DataDev ha tenido como mucho cariño, la gente se conoce y hacen preguntas bastante interesantes y bastante fuertes y están divididos en estos canales que ven acá. Entonces, si quieren saber cosas específicamente de Hyper o de JavaScript API o metadatas o REST API o las conexiones, webhooks, etcétera, pueden crear conexiones, pueden hacer búsquedas acá. Y normalmente aquí encuentran personas que están trabajando directamente en el producto en Tableau, entonces tienen una comunicación directa. Por ejemplo, un amigo y una gran persona, Adrian y Max, ellos trabajan en Tableau, en REST API, y las preguntas que se hacen aquí son bastante heavy. O sea, pueden ver en detalle de cómo funciona internamente un archivo de Hyper o cómo está operando. Y todo esto lo pueden conseguir en este canal de Slack que se llama Develop de DataDev. Entonces, algo que intenté hacer hace mucho tiempo, como les dije, yo escribo en Medium y tengo este link donde traté de organizar todos los recursos que son interesantes tener sobre DataDev y los pueden echar una mirada. Solo es una colección de links de todas las cosas interesantes que consiguen. Como ven, una cantidad y cada uno de ellos es un mundo, pero por lo menos aquí tienen un índice. Este sitio que está aquí, el Get Site de Developer, es donde solicitan un servidor online, como el que yo tengo. Este sitio que está acá les da acceso a algo que le llaman los pre-release. Básicamente, antes de que el producto salga a producción, esto es general no solamente para DataDev, pero específicamente los de DataDev somos más activos y podemos ver qué viene en el futuro para un siguiente producto de Tableau, sea desktop, server o los mismos APIs. Y básicamente aquí uno lo puede probar, descargar, usar con las limitantes que no se puede compartir esta información, no se puede escribir nada asociado a eso hasta que salga público y cosas por el estilo. También tienen herramientas para aprendizaje.
Entonces, aquí hay varios posts y algunos de ellos bastante interesantes, escritos por personas que saben muchísimo, que pueden ver. Y esto también nos mandan a informaciones de videos de YouTube y sesiones pregrabadas también. También tienen el GitHub de Tableau, donde están todos los proyectos asociados a todo lo que les decía, en JavaScript, en HTML, en Python, etcétera. Y cada uno de ellos, cómo se utilizan, casi en todos van a encontrar documentación, ejemplos y código de cómo funciona. Y ahí mismo tienen acceso a las personas que están revisando los códigos y ahí se pueden crear las conexiones con la fraternidad. Glitch no es de Tableau, Glitch es algo aparte, pero se usa mucho para hacerlas, digamos que quieren hacer pruebas de un servidor web. Entonces, si quisieran hacer un webhook o si quisieran hacer una extensión, es muy común que encuentren relaciones a Glitch. Y aquí, específicamente en Glitch, cada usuario funciona como igual que Medium, que le dicen después del Glitch @ y el nombre del usuario. Aquí en Tableau tienen varios ejemplos de cosas ya creadas que es muy interesante echarle una mirada. Y también tienen algo que se llama los challenges o los hackatones, que comúnmente antes lo hacían periódicamente cada año. En un momento previo a la pandemia se frenó y no se ha vuelto a retomar. Y estamos hablando de la comunidad para volverlos a empujar. Pero aquí encuentran normalmente hackatones que pueden ser interesantes para practicar. Por ejemplo, si tú dices, yo no tengo ni idea de cómo usar REST API, yo he usado Hyper API porque lo utilizo para mi trabajo o lo que resuelve mis problemas. Bueno, pero en estos hackatones intentan utilizar varias tecnologías para resolver un problema común. Y de hecho hay premios asociados a esto, es bastante divertido, se aprende muchísimo y lo recomiendo. Por último, en mi página de blog, aquí pueden encontrar varias información que ya he publicado acerca específicamente de Tableau y otros temas de tecnología. Y volviendo a la presentación, como resumen, les doy esta página donde tienen todos los links que mostré y pueden llegar a la página donde están en la página de mi blog, donde están los links a todos los recursos de Tableau. Ahora, para esta presentación quería hacer como unos ejemplos en vivo de qué podemos hacer. Entonces escogí estos 4. Uno de ellos es cómo utilizar las extensiones. Lo siguiente es cómo utilizar REST API, cómo utilizar Hyper API y cómo utilizar metadata o GraphQL. Esta foto la tomé en el Tableau Conference y me trae bastante alegría. Paola y Diego estuvieron allá y en no sé, en el momento que le tomé la foto, le estaba preparando, Merlin estaba preparando la presentación porque tenía como 20 minutos antes le habían dicho que hablara una presentación y entonces estaba preparando esto de extensiones para poder hacer presentación. Por eso publiqué esta foto en el demo. Bueno, ahora yendo al demo, empecemos por las extensiones. Yo no sé si han tenido ya este problema, pero, por ejemplo, aquí yo tengo un típico dashboard de un mapa que funciona con 2 filtros, uno de región y uno de países, y que estos filtros están seleccionados, por ejemplo, el país está seleccionado solo los datos relevantes y ninguno de los dos tiene all. El all está desactivado. Entonces, básicamente es bien básico. Lo único que quieren es, tengo una lista de regiones y esta lista de regiones tengo una lista de países y lo que quiero es que cada clic que le hagan a una región me mande la lista de países relacionados y cuando le hacen clic a un país te cambian el mapa. Es así de sencillo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir de Colombia, no sé, saltamos a Venezuela y se ve con esta animación bonita.
Ok, pero miren lo que pasa cuando cambio a otro continente. ¡Tom! Se va todo en blanco. Y esto no es el comportamiento que uno quisiera tener en el tabló, porque básicamente cada vez que cambio de región me está pasando esto. Entonces, aquí yo tuve un jefe que me dijo, Cristian, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Yo le decía, sí, pero es que eso es en Tableau, yo no puedo cambiarlo, ya tendría que modificar Tableau para poder hacer algo para arreglarlo. Y me dijo, no, pero necesitamos para resolver para mañana. Entonces, teníamos una junta con gente importante y bueno, me puso a pensar y dije, bueno, sabes que sí se puede. Entonces utilicé extensiones en JavaScript y me ayudó una gran persona llamada Keisha Rose, que es una persona que es muy querida en la comunidad de DataDev. Y en esta aquí hicimos esta extensión. Entonces, en esta extensión, yo tengo las regiones y miren lo que pasa cuando cambio el país. Ya no tiene esa forma que están viendo. Ahora funciona ya como uno quisiera. Entonces, esta extensión fue hecha por nosotros, para nosotros. No es algo que uno descargue, sino lo hicieron para nosotros. Entonces, quería mostrarles cómo se hace. Entonces, lo primero es que este mapa, voy a utilizar una función que se llama isPaís. Y en este país, lo único que tengo es decir que me filtre cuando el país seleccionado sea igual al país seleccionado como parámetro. ¿Okay? Y lo siguiente es, tengo una función que se llama isRegión, que hace exactamente lo mismo. Cuando una región está seleccionada, dame la región. Entonces, esto hace más o menos lo mismo a el filtro que les mostré por primera vez. Entonces, lo siguiente, voy a intentar hacer de nuevo para que vean cómo se hace. Entonces, digamos, creamos tenemos la lista de todos los países y yo le quiero decir, dame solamente el país que está seleccionado y le dije, ok, ahí está seleccionado este país. Y si quiero saber quién es el que está seleccionado, aquí está en este momento este país. Aparte de eso, yo creé dos parámetros. Uno que se llama país seleccionado, que es una cadena, y otro que es la lista de regiones. Y esta lista de regiones es una lista dada por región. Entonces, básicamente le dije, sabes que cuando cargue, de hecho, lo podría poner con que cuando reinicie la página, cuando vas a actualizar, entonces cambies los workopens y te diga, ¿sabes qué? Quiero que me cargues la data desde regiones como una lista. ¿Ok? También algo típico, no he entrado en nada de DataDev. Ahora mismo solamente le estoy explicando cómo funciona internamente. Entonces ya tenemos el mapa. Aquí. Y lo segundo que hice es una lista que me dice, yo quiero que me saques la lista de regiones y países, sin datos ni nada, solamente van a trabajar como columnas porque internamente las extensiones lo ven como cuando uno ve esto, así. O sea, es como la data que le está retornando al JavaScript, lo va a ver así, y esto es lo que yo intento hacer. Entonces, aquí le voy a poner el filtro de es región, dada una región en específico, y cuáles son los países seleccionados, y ya tengo los dos. Entonces, aquí tengo una lista de países. Okay. Creo que voy a hacer un dashboard. Voy a agregar este mapa que está acá. Y quitar esto de aquí que no me interesa. Poner un objeto en blanco acá. Dejo el parámetro país seleccionado solamente para que vean cuál es el que está seleccionado. Le digo, voy a crear un parámetro de regiones. Entonces, hasta aquí, como les digo, no han visto nada nuevo de DataDev. Y aquí es donde empieza lo nuevo. Voy a agregar la lista de países al dashboard y lo voy a ocultar. ¿Cómo se oculta? Trato de que no tenga nada y le digo aparte de eso, hey, lo quiero en una posición que nadie vea, de un tamaño que nadie vea. Entonces, está ahí,
porque si le hacen clic aquí el dashboard, está en la lista de cosas y está seleccionado que está dentro de él, pero no es visible para el usuario final. Lo siguiente que vamos a hacer es que le voy a decir, yo quiero agregar una extensión. Y para agregar la extensión voy a pasar a... aquí. Yo tengo esto público en mi GitHub. Entonces también está el link, todo eso está en la misma página, pero básicamente aquí tienen el código y pueden ver qué fue lo que hice o qué es lo que hicimos, porque lo hice también con K-Share-Rows. Aquí pueden bajar este archivito que se llama T-Rex. Básicamente es el Tableau extension. Y en este archivo, cuando lo ven por dentro, es un XML donde le dice cuál es la página donde debe buscar. Y yo utilicé el mismo GitHub como un servidor web. Entonces, como estos son HTML y JavaScript puros, sin nada de interacción, lo puedo utilizar y republicarlo aquí. Entonces, utilicé el mismo GitHub y con esto puede publicar así la página y simplemente le estoy dando mis datos. Entonces, bajé ese archivo, lo tengo aquí en la carpeta de extensiones, bajé el archivo nada más, no hice más nada, y ya teniéndolo abajo, le pueden dar aquí donde dice extensiones, voy a poner no floating, sino yo quiero title. Aquí lo primero que voy a hacer es intentarlos llevarlos al market de extensiones, pero yo quiero usar una local. Le hago clic aquí a local, busco comunidades, extensiones, utilizo mi extensión, me va a salir un mensaje de la extensión, esto no está funcionando porque no está configurada. Le digo botón aquí en este triangulito, le dice configurar y entonces te va a preguntar una interfase. Y esta interfase que están viendo aquí es un reflejo de la página web, porque aquí en estas cosas también uno le dice cuál es la página, perdón, en esta dirección que está aquí se va a ir al index y en este index va a tener un archivo config. El index va a ser la página, que es este que está aquí. Y el segundo va a ser un archivo config, que es el que me hace la configuración. Entonces, este config que están viendo acá es básicamente el que sale cuando está mostrando esta presentación. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Aquí le voy a decir, selecciona de dónde vienen los datos. Entonces, ¿en qué sheet, en qué hoja puedo conseguir la data que estoy buscando? Yo lo que quiero es la lista de los países. Entonces, le digo, clica aquí, selecciona las columnas. Recuerden que ya habíamos creado una de regiones y una de países. Entonces, selecciona cuál es la lista, de dónde tomas los países. Entonces, le digo, de aquí. Selecciona cuál es el parámetro que se va a actualizar. Entonces, yo le digo, quiero el que se dice país seleccionado. Este es el que va a cambiar. Y por último, le digo, ¿quién va a hacer que cambie la lista? Entonces le digo que el parámetro llamado regiones y le digo guardar. Entonces aquí le decimos recargar. Entonces miren cómo ya está funcionando y ahora perfectamente está haciendo lo que yo quería que hiciera. Entonces esto lo pueden hacer ustedes con extensiones. No es tan complicado como suena. Hay que aprender un poco de JavaScript, pero aquí pueden ver el código si quisieran ver exactamente qué fue lo que hicimos. Podrían ir al archivo de index.js y aquí está la lógica que básicamente es esta parte de acá, donde le dicen, o sea, no es tan complejo, lo único que está haciendo es trayéndome el valor que devuelve, el valor de data que consigues en una hoja y hacer algo con eso. Entonces, ese que voy a hacer es devolverle un valor a un parámetro. Básicamente es eso. Entonces, hasta aquí el demo de las extensiones. El siguiente demo que quería hacer es de REST API. Entonces, para este REST API, voy a hacer unas explicaciones antes. 4:30, ¿ok? Entonces, bueno, algo que se me olvidó.
si van a publicar la extensión en un servidor web, o sea, no en el desktop, sino ya en el servidor web, tienen que ir a la configuración y ir a extensiones y agregar como un sitio válido el link donde está llamando la página web. Esto porque Tableau lo que está previniendo es temas que alguien cree una extensión y con esa extensión roben la data de los dashboards y se los pasen o sea, porque alguien podría crear una extensión, publicarla en el mercado o dárselos a ustedes el archivo, si llegan por otro lado, o bajarlo a una página web. Pero el problema sería que una vez que agreguen esto, esta persona utilice esos llamados de JavaScript para que también guarde información que no le corresponde. Entonces, por eso le ponen este paso extra, que un administrador pueda validar que este sitio sí es confiable. Entonces, aquí es cómo funciona. Le agregan aquí en add URL y ya. Ok, del tema de automatización con REST API, hay dos páginas que tengo en mi blog. Uno se llama Automate Getting Tableau Server Uses with REST API en Python. Y el segundo que se llama Automate Tableau Data Sources Refresh Using Python. En un futuro espero traducirlas en español. Me queda un corto de la promesa de pasar toda esta información a español, pero de nuevo, espero hacerlo. Entonces, aquí le hago una explicación de qué necesitan, cómo se instala. Por ejemplo, yo voy a utilizar algo que se llama el TSC, que ya lo mencioné antes, que se llama el Tableau Service Client, que es la librería de Python. Entonces, para instalarla utilizan esta línea de comando. Tienen que tener Python instalado previamente. Y una vez que lo tienen así, pueden hacer este ejemplo y hacer una conexión. Entonces, ¿cómo se configuran las conexiones? Las conexiones hay dos formas de configurarse. Una es usando el usuario y contraseña que utilizan para loguearse en Tableau. Y la segunda es creando algo que se llama Personal Access Token. Lo recomendado es utilizar el PAT o Personal Access Token. Y la forma de configurarlo es rápida. Y para eso tienen el servidor que les comentaba, que es, ustedes van a clic aquí, donde tienen su usuario, le dicen Settings. Y dentro de Settings tienen acá, en su lugar de Settings, bajan y tienen clientes conectados, y aquí debería salir algo que se llaman los path de REST API. Entonces, hay un bug ahora mismo y es por lo que no sale, pero encontramos la solución y por eso está la comunidad. Y en la comunidad una persona escribió que lo que tienen que hacer básicamente es escribir este link y agregarle esta parsa para habilitar visiblemente en la página web ese token. Entonces, si le hacen clic aquí, y van otra vez a la dirección, entonces ya van a ver el Personal Access Token, y básicamente la forma como funciona es que ustedes le escriben un nombre que es un identificador, le dicen crear token, les va a dar una hash que es una cadena, o miren como una especie de password, y este password es conjunto con este token va a ser lo que se va a utilizar para hacer las conexiones. Yo ya había creado uno que se llamaba Test REST API, y con este de Test REST API entonces tengo unos códigos de programación. Entonces le digo, por ejemplo, voy a hacer una prueba de conexión sencilla donde le paso el Tableau Server Client. Este que está aquí yo lo creé. Voy a hacer un llamado a este que es una copia, pero este dato que está aquí es falsa. Entonces, básicamente lo que hice fue crear un diccionario en Python que lo que le dice es dame un ID y dame un key y te devuelve cuál es la contraseña. Esto para poder ser reutilizable entre varios archivos de Python. Entonces, volviendo al ejemplo, hacen una llamada al client, service client de Tableau, le dicen necesito el servidor, necesito cuál es mi site, y el site lo consiguen en esta dirección. O sea, cuando entran en el site, aquí se ve el nombre. O si van acá, está aquí en esta parte del URL.
y el token ID, que es el nombre identificador, y la llave secreta, que es el password que le mostramos, y esta línea de código. Y con esto ya van a lograr hacer una conexión y que diga, bueno, listo, ya se conectó a Tableau. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa llamada REST API? Aquí tengo un ejemplo donde yo lo que quería hacer es darme la lista de workbooks. Entonces, que me dé la lista completa de los workbooks asociados y ya. Entonces, esta parte es similar al código anterior. Lo único que le agregué es que ahora quiero que haga una paginación de todo lo que devuelva del servidor, que se llama workbooks, y el get es que me los entregue. ¿Y qué quiero de ellos? Quiero que me entreguen los ID, los nombres, los owners, etcétera. Pero para este ejemplo solamente voy a imprimir la cantidad de workbooks que encontró y el nombre, el ID y el proyecto. Le hago play y listo. Miren cómo ya tengo la lista de proyectos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para hacer migraciones, para saber, por ejemplo, si, no sé, ustedes tienen algo publicado y su jefe le pregunta, bueno, pero ¿qué usuarios tienen acceso a qué libros? Y tienen 100 libros, o sea, entrar uno por uno para encontrarlo es bastante tedioso. Todas estas tareas se pueden automatizar utilizando los REST API y no es tan difícil. La mayoría ya está organizado y ya tienen ejemplos que es básicamente copiar y pegar. Lo que necesitan son las bases. Y esto que está aquí está reflejando todas las carpetas que les mostré, donde tengo todos los libros asociados y hacer esta tarea de uno por uno para listar cuáles son los libros que tengo. Toma mucho más tiempo que lo que se demora ocurriendo en un par de segundos. Entonces, básicamente, esto es el REST API y las extensiones. Por último, de REST API, quería agregar una cosa que se me había olvidado, quiero que una vez, o sea, ya yo tengo la lista de libros, ¿no? Que son los que están acá, ¿verdad? Pero, digamos, hay una tarea típica que es, yo tengo este libro que está aquí que se llama Data Update Time y digamos que, voy a buscarlo acá en Explorador, Default, Data Update Time, que es este de acá. Entonces, este libro ahora mismo está pegado a un Excel, así que no va a funcionar el refresco, pero yo quiero simular que cuando un sistema local termina, quiero que el dashboard se actualice. Entonces, ahora mismo tiene las 12:49, el data source está hasta ahora y los jobs que corrieron, el último que corrió a las 12:50 p.m. y falló. Entonces, ahora, con este de refresco, lo único que cambia con los métodos anteriores es que le estoy diciendo, primero, dame el ID. Y si ya lo conocen, porque estos IDs no se consiguen con la página web, tendrán que hacer cosas programáticas para encontrarlo como lo que les mostré. Entonces, dame el ID y quiero que busques en todos los libros, cuando encuentres el que se llame Data Update Time, entonces guárdame el ID. Entonces, tenme una copia de este ID que se llama Work ID. O sea, básicamente están copiando este código que está aquí. Y cuando lo encuentres, si es que lo encontraste, entonces ves al servidor y refresca el libro. Ya, esto es una línea de código que dice refrescame el libro. Entonces, lo voy a correr y miren lo que ocurre. Aquí lo encontró y una vez que lo encontró dijo, bueno, ya mandé a refrescar el libro. No es que haya refrescado, sino que mandó a solicitar un refresco del libro. Entonces, si le doy refresco a los jobs, ahora voy a encontrar un segundo jobs que efectivamente está corriendo a las 4:38 y está ejecutándose con este código de ID y va a fallar porque en este caso no tiene una conexión a una base de datos. Pero asumiendo que tuviera una conexión con una base de datos, les va a decir actualizado. Miren, con esto que les estoy mostrando, yo hice en la empresa donde estaba antes, arreglé un problema grandísimo. Todos los fines de semana la gente estaba corriendo y trabajando. Teníamos 3 áreas que estaban todos los fines de semana, como dicen en mi tierra, clavados, corriendo, porque básicamente la data no llegaba a tiempo
Entonces, la gente de IT y de infraestructura refrescaba los procesos, pero la data que daba en la base de datos refrescaba. Y tenían otro equipo, que son los de infraestructura, pero del lado de Tableau, que hacían los refrescos por tareas de los dashboards. Entonces, como no estuvieron a tiempo, los dashboards quedaron actualizados. Y había un tercer equipo, que es la gente de analítica, que es donde yo trabajaba, que básicamente el lunes a primera hora había una reunión a las 6 de la mañana con la junta directiva donde tenían que ver los datos de la formación, y los fines de semana estábamos corriendo a buscar que la data esté actualizada. Bueno, todo eso lo arreglé básicamente creando un sistemita bien pequeño que lo que decía es, cuando el proceso terminaba en el lado de infraestructura, refréscame los dashboards. Entonces era ya por lo menos el que la data no estuviera actualizada, ya no era un problema. Y ya la cantidad de tareas que había que hacer el fin de semana era entrar y revisar que los números tuvieran sentido, en vez de estar siempre esperando que algo va a fallar porque un dato no estuvo a tiempo donde se debía. Y todo esto lo pueden hacer con lo que les acabo de mostrar. Bueno, eso es REST API. Ahora hablemos de Hyper API. Entonces, ¿qué es Hyper API? Hyper es el archivo base de datos que... ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tengo tiempo, ¿verdad? A ver, de Hyper API hay el archivo base de datos que utiliza Tableau. Entonces, cuando ustedes abren un archivo de Tableau, van a encontrar este archivito que se llama Hyper. Y básicamente, cuando refrescan la data, le dicen, conéctate con este archivo de Excel, conéctate con esta base de datos, ¿sabes? Este query y estas cosas, van a encontrar estos archivitos. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren controlar la actualización de estos archivos? Que lo podrían hacer, por ejemplo, con PrEP. Pero digamos que tiene un sistema más complejo y que PrEP no se puede conectar a eso, no tiene un servidor para correr PrEP, cosas por el estilo. Entonces, hay algo que se podría hacer, que es utilizar el Hyper API para hacer invocaciones y generar ese archivo. Entonces, en este ejemplo, el primero, que es un ejemplo más básico, esto lo consiguen también, un código similar lo consiguen en las ayudas de Tableau. Lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Genérame un archivo de 100 o sea, aquí voy a generar un archivo de una base de datos que tenga un número del 1 al 100 y se llame row ID. Entonces, este es el código más básico para poder hacerlo. La primera parte es la importación de los archivos, de las librerías que se necesitan. La segunda es conectarse con el engine. La tercera es establecer una conexión con el archivo. La cuarta es definir cómo es la estructura de la tabla. Y la quinta es llenar la tabla. ¿Okay? Entonces, listo. Ponemos a correr esto. No se demora absolutamente nada. Y aquí dice, ya hay 100 registros encontrados. Entonces, si voy al Tableau Book y le digo, bueno, ábreme este archivo en Hyper, van a encontrar los 100 registros que tengo. Y esto, a los ojos de Tableau, no tiene nada diferente a los archivos que ustedes ya conocen. Entonces, con cosas como estas, podrían actualizar, por ejemplo, si ustedes reciben unos archivos que están no sé, que tenían tareas con Big Data, que hay flujos de ingeniería que necesitan actualizar y estos archivos en vivo y mantenerlos en el servidor de alguna forma que puedan conectarse y ser reemplazados, cosas por el estilo. Ustedes pueden tener totalmente el control. ¿Cuál es el problema de esto? Que hasta donde yo sé, no sé si esto ya lo agregaron, pero hasta donde yo sé, estos archivos no quedan conectados a nada. O sea, no se pueden refrescar a menos que se utilicen programáticamente. O sea, no es algo como ya tengo el archivo, lo publico en el servidor de Tableau, pero yo mañana le quiero dar refresh. No, ese refresh no funciona porque no está conectado a nada. A menos que ustedes tengan un proceso de ETL que lo refresque y lo vuelva a republicar al servidor utilizando REST API, no lo van a poder hacer. El segundo ejemplo que les quería traer es algo parecido, pero en este ejemplo voy a utilizar un archivo de CSV. Entonces, lo primero que tienen que saber es que tienen que cerrar los archivos esto también pasa con PrEP.
tienen que cerrar los archivos de Tableau porque si no bloquean el archivo, por lo menos eso pasa en Windows. Y lo segundo es que aquí tengo un archivo de data que dice ABC. Voy a agregar, por ejemplo, el D. Y este es un archivo CSV, que es separados por comas. Y esta es la forma que le estoy diciendo. Aquí tienes una columna que se llama Teams, otra columna que se llama Value. La primera es un texto, la segunda es un valor entero. Y lo que tienes que hacer es las mismas conexiones, lo mismo que vimos antes, pero aquí voy a utilizar una función que se llama copy. Entonces, este copy va a utilizar el archivo y lo va a cargar dentro de la tabla que se está definiendo acá. Listo, le doy correr y ya si vuelvo a abrir este archivo de CSV, entonces vemos que ya ingresó el C y el D. Antes esto no estaba. Perdón, el D. Antes no estaba el D. Y listo. Ya con esto terminamos Hyper de actualización. Y por último, quería mostrarles el Metadata API. Metadata API podrían hacer cosas parecidas a lo que se hace en REST API, pero para hacer cosas rápidas, como un reporte, unas consultas, es básicamente mucho más fácil. ¿Cómo funciona? Primero tienen que ir, un segundito, cambio el servidor, a ver si ya todo esto lo pasamos. Setting, ya lo vimos, sí, aquí está. Entonces, lo primero, ¿cómo funciona? Entonces, digamos, ustedes tienen su sitio de, normalmente no tiene esta parte que dice Personal Access Token, porque ese es el workaround que le puse para que puedan funcionar. Entonces, a este sitio lo que hacen es que borran todo y escriben metadata y después escriben grab IQL. Entonces, esta metadata grab IQL le va a mandar a esta página. Esta página no es solamente de Tableau. GraphQL es un estándar, o cada vez se está volviendo más estándar, que, como les decía, cómo funcionan las cosas es, en el pasado existían páginas web, esas páginas web conectaban a bases de datos y esto actualizaba y creaba una capa de presentación. Entonces, después de eso necesitaban el Data Science tomó fuerza y la gente decía, no, necesito conectarme a la data. Y para mí, tratar de escarbar en tu página con un scraper, que es el término que se utiliza para cargar los datos, es muy complejo. Entonces, creaba una capa en la mitad y esta capa, básicamente como funciona hoy, es que alguien genera los datos y la página web no está mostrando los datos directamente a la base de datos, sino lo que hace es utilizar un JavaScript y mostrar los datos que vienen en un JSON o algo por el estilo. Esto lo utilizaron con algo que se llama REST, que es el estándar de hacer peticiones a un servidor que te devuelva un método GET, POST o otros métodos. En este caso es lo que quiero mostrarles. Entonces, hasta ahí todo bien, pero el problema fue que se llegó un momento en que era muy complicado tener consultas donde dijeras, bueno, quiero los usuarios, sí, y ahora quiero los libros de esos usuarios, y ahora quiero el nombre de las bases de datos asociadas a los libros que quieren los usuarios, porque básicamente uno tendría que saber cómo fue desarrollado por cada persona que montó el producto de REST API asociado con la interfase que tienen, y se perdía mucho tiempo. Entonces, GraphQL lo que hicieron fue crear un estándar que por dentro resuelve eso y se crea una interfase donde se hacen por consultas más de esta forma. Entonces, aquí crea una especie de función que uno le dice query, le pones un nombre de un identificador y dentro de las llaves, entonces le dices query qué. Entonces, en este caso lo que quiero es, y déjame un momentico a ver si tengo la última versión de esto. Entonces, ¿qué le digo? Query qué. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí. Entonces, uno dice query, pongo un nombre, y aquí, al momento en que uno encuentra el espacio, les dicen que pueden hacer consultas. Entonces, son todos los objetos que se pueden hacer consultas en el REST API, en el GraphQL. Entonces, en este ejemplo, yo quiero mostrar, dame la lista de libros parecido a lo que hice con REST API. Entonces, yo lo hago con seleccionar todo por costumbre.
Le hacen control enter y esto le va a ejecutar. También pueden hundir este botón y seleccionar cuál es la función que quieren ejecutar. Entonces, aquí, al darle así, ya me está devolviendo la lista de libros de la misma forma que hice este de acá, REST API con lista de libros. De la misma lógica que hay detrás, porque esto al final lo que está haciendo es llamado a un URL, a una página web de alguna forma. Y es como no tan fácil de hacer cuando uno necesita algo rápido y que no sea tan automatizable como esto, que esto sí uno podría decir, dame la lista de libros y lo que quiero es simplemente el ID, el nombre, en qué proyecto está, en qué contenedor tiene, etc. O por ejemplo, yo quiero filtrar un libro en específico. Entonces uno le dice, ok, de la lista que me entregaste, quiero filtrar que el ID sea este ID específico. Entonces me devuelve solamente esa respuesta. Entonces podrían decir, no, quiero los libros que estén en el proyecto tal. Entonces algo por el estilo. O dame cuál es el usuario que está conectado. O dame la lista de libros asociados con el usuario que esté conectado. Entonces, aquí empiezan a hacer esta parte de enlazar conceptos. Entonces, ya no solo quiero los usuarios, quiero de esos usuarios, mira que de los usuarios que me entregaste, quiero que me des los libros de los cuales son dueños. Entonces, aquí está buscando en mi servidor y buscando todos los libros que están a mi nombre. Y así pueden hacer preguntas de este tipo. Yo con esto ya terminé el tema de presentación. Ya tenemos extensiones, REST API, Hyper API, Metadata API. Y muchas gracias por su tiempo. Perdón si fue un poquito denso el tema, pero quería darle una introducción a todo este espacio de DataDev para que puedan conocer por lo menos que existe. De pronto puede solucionar sus problemas. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que estuvo muy bueno el contenido. Yo creo para la gente que se quedó hasta el final, la presentación va a estar grabada, la vamos a subir en nuestros canales y la van a poder revisar. Yo sé que esto es algo que hay que ir revisando y dándole, yo creo, ir viendo los links que compartiste y siguiendo los pasos, así que va a quedar grabada y va a quedar compartida. Pero bueno, aprovecho, ya la verdad es que nos va quedando poco tiempo, pero te voy haciendo una pregunta que hay ahí. Si alguien tiene más preguntas también, recuerden, las pueden poner en el Q&A. Juan pregunta, dice, ¿alguna vez quisimos integrar un dashboard, datos de una página web y tratarlos con Python antes de visualizarlos? ¿Qué recomendarías en ese escenario? ¿Web Data Connector o Tableau Python Server, TabPy? Bueno, depende de la página. O sea, si la pregunta es cómo consigues la fuente de datos. O sea, esa página te devuelve ya de alguna forma estructurada la página. O sea, o tienes que leerlo. O sea, no es lo mismo entrar a la Wikipedia que entrar, no sé, a estos sitios de fuentes que te dicen, ya te salen formas de conectarte. Entonces, si tienes una forma estructurada que ya te devuelve un JSON o te devuelve algo que siempre va a ser estructurado, o sea, y no significa que la data tenga que ser estructurada. Lo que quiero decir es que cada vez que te conectes va a funcionar de la misma forma. Entonces, puedes utilizar sin problemas un Web Data Connector. Ahí también hay temas que hay veces que la seguridad de la página se vuelve tan compleja que no te deja usar Web Data Connector porque lo complica, ¿ya? Entonces, si no tienes ese escenario y tienes un escenario, por ejemplo, que tú lo que quieres básicamente es extraerte la data de una página, no sé, leer el contenido de noticias de Yahoo y ver qué es lo que está pasando. O sea, esos no son tan fáciles de conseguir porque la información está ofuscada, está como enredada para conseguir. Entonces, ahí sí es más factible utilizar unos Python scripts o otros lenguajes y lo que se utiliza detrás se llama Scraper. Generar la data, pero el problema que vas a tener aquí
es que vas a necesitar un espacio donde correr esos scripts. Entonces vas a tener que tener una especie de servidor o de un Docker o algo que pueda, o sea, algo de cómputo que pueda ejecutar esto. Entonces ahí es donde empieza a cambiar la arquitectura de lo que necesitas. Espero que haya contestado tu pregunta. Esperemos, bueno, ahí Juan también puede escribir, pero seguro que sí. Gracias, Cristian. A ver, alguien puso. Ah, sí, ahí sí puso que sí, Juan. Bueno, nos quedan solo 5 minutos. Normalmente nosotros tenemos la opción de después el área de networking, pero ya vamos, nos quedan solo 5 minutos para las 2 horas, así que no sé si nos va a quedar mucho tiempo para eso, pero bueno, nos pueden escribir por correo y también para el networking, como saben, siempre el próximo mes tenemos nuestra sesión de aniversario, así que ahí vamos a ir con todo para que la gente se una. Y yo creo que con eso, no, yo me despido por ahora. No sé, Rubio, alguien si es que se quieren quedar después, pero la verdad es que si quieres, yo veo si puedo extender un poquito el networking, si la gente se quiere quedar ahí y puedes abrir el bueno, espacio para los que entonces, se quieren de mi caso no tengo problema, me puedo quedar un rato más en el espacio. Ya pues, Rubio, entonces tú ves si puedes alargar el timer ese. Sí. Y bueno, y para los que no se queden al networking, muchas gracias por unirse y lo esperamos en nuestra sesión de aniversario. Y muchas gracias de nuevo, Cristian, por hablar y por tu excelente presentación. Sí, gracias, Cristian. Ahora los voy a mandar a la zona de la sala, así que los vemos ahí entonces.